No, está grabando. Bien, vamos a terminar con el tema de gases, ¿sí? Había comenzado la semana pasada. Recordemos que los gases tienen este fenómeno de partículas que se encuentran de alguna manera no enlazadas entre sí, es decir, no hay enlaces intermoleculares. Las partículas se mueven aleatoriamente en el recipiente donde están confinadas y ese movimiento hace de que puedan colisionar no solamente entre sí, choques verdaderamente elásticos, recuerden eso, y además que pueden chocar contra las paredes del recipiente, ¿sí? Fenómeno que habíamos dicho que genera la presión del gas, ¿sí? Ahora, como las partículas están tan separadas a grandes distancias entre sí y se mueven constantemente, es decir, no hay digamos, no hay un medio para poder frenar, ¿sí? Solamente disminuir su velocidad a través de reducir la temperatura del gas, ¿sí? Hace de que como el volumen del gas en relación, ¿sí?, sea despreciable en relación al tamaño que tiene el recipiente, hace de que las partículas tengan mucho espacio libre, ¿sí? Como las partículas se mueven, el movimiento genera en sí una cantidad de energía que se denomina energía cinética. Es decir, la energía de movimiento, nosotros tenemos en física, cuando estudiamos, lo que se denomina energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial depende de la altura a la cual tengamos un objeto, supongamos que una roca la subimos, ¿sí?, a una determinada altura y luego la soltamos, ¿sí?, esa energía potencial que acumuló la devuelve después como energía cinética. La energía mecánica es la suma de las dos. Y la energía cinética solamente depende del movimiento. Como las partículas se mueven constantemente, esa energía que tienen depende de la velocidad, ¿sí? Y la energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad de las partículas elevada al cuadrado, ¿sí? Cuanto más rápido se muevan las partículas, más van a ser los choques efectivos entre sí y más van a ser los choques contra las paredes del recipiente. Es una cuestión lógica esa, ¿sí? Y esto hace de que cuando uno quiera determinar la temperatura de un gas, la temperatura es el reflejo de la energía cinética promedio de las moléculas del gas. Quiere decir promedio, que si hay partículas que se mueven más rápido y hay otras que se mueven más lentas, si yo pudiera determinar la velocidad de cada partícula individual, sumarlas entre todas y dividirlas por el número de partículas que intervienen en el gas, obtendría la energía cinética promedio. Y eso es la temperatura a la cual está el gas. Por ende, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a haber más movimiento de partículas. Exactamente, o sea, más que más movimiento, las partículas se van a mover más, porque moverse van a mover igual, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si yo aumento la temperatura? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo La que va a energía aumentar? cinética, Sí, pero la energía obviamente, ¿pero cinética, por qué? La masa es la misma, porque la masa no cambia. Entonces, si la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado, si yo elevo la temperatura, ¿qué es lo que aumenta? Si la masa es constante. la velocidad. La velocidad. ¿Está claro? Como aumenta la velocidad y encima es un factor que está elevado al cuadrado, ¿sí? Ustedes piensen de que si yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad promedio de las moléculas, ¿sí? Por eso, temperatura y presión, recuerden que son directamente proporcionales, ¿sí? En un gas, ¿se acuerdan qué ley era esa?
La que relacionaba la presión y la temperatura de las tres. Siempre vayan leyendo la teoría antes de tener una nueva teoría, porque justamente ¿sí? Lo que queremos es que vayan viendo los pormenores de la asignatura en forma correlativa. Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que relaciona justamente el fenómeno de presión y temperatura a volumen constante, ¿sí? Entonces, y es lo que dice acá abajo, dado que la energía cinética depende de la velocidad, que acabo de repetir recién, podemos decir que la temperatura está relacionada con las velocidades medias o promedio de las moléculas del gas, ¿sí? Esa es la teoría cinética de los gases. ¿De acuerdo? Fíjense que, Sí. por ejemplo, sí. No, no, que sí quedó claro. ¿Está? Fíjense que una cosa que es importante, ¿sí? Que los choques son perfectamente elásticos. Nosotros en física podemos describir prácticamente dos tipos de choques que mantienen lo que se llama la cantidad de movimiento, ¿sí? Choques elásticos y choques inelásticos. ¿Cuándo un choque es elástico? Cuando las partículas, después de colisionar, siguen con velocidades, ¿sí? Separadas, ¿sí? Se separan entre sí, ¿sí? Y se separan y la velocidad puede variar, porque puede cambiar la velocidad de uno en relación al otro, ¿sí? Cuando es un choque inelástico, las partículas permanecen juntas, ¿sí? Como si fuera un carrito, por ejemplo, que colisiona con el otro y después siguen juntos, con lo cual la masa ahora es la masa del conjunto. En cambio, en un choque elástico, la masa justamente es independiente del choque. Ahora, por eso no se pierde la energía. La energía cinética no se pierde, se mantiene, se conserva. Y fíjense lo que es la presión atmosférica. Cuando nosotros hablamos de presión atmosférica, estamos sintiendo una columna de gases, ¿sí? Que si yo puedo tener, por ejemplo, 1 metro cuadrado, que corresponde a una masa aproximadamente de 10 a la 4 kilogramos, es muchísimo, ¿sí? Y esta es la fuerza gravitacional. Esta es la presión que sentimos. Recuerden que presión es fuerza sobre área. Y es aproximadamente una fuerza de 10 a la 5 newtons, lo que estamos sintiendo. Por cada metro cuadrado son 10 a la 5 pascales. Así se puede calcular la presión atmosférica. Pregunta, si yo me voy y escalo, por ejemplo, un monte, el Himalaya, el Everest, el que se les ocurra, ¿sí? 3.000, 3.500 metros de altura. ¿La presión es menor o es mayor? Mayor. Es menor la presión. La presión es menor, porque fíjense una cosa, Ok. si yo estoy más arriba, lo que tengo es menor presión, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en coligativas. ¿Por qué el agua hierve a menor temperatura? Porque tiene que vencer menor presión, ¿sí? ¿Por qué cuando los jugadores, por ejemplo, de fútbol o de cualquier equipo, van a un lugar a distinta altura, se tienen que aclimatar, tienen que ir unos días antes para aclimatarse? ¿Qué es lo que les pasa? Además de sentir los efectos de la presión. Hay menos ¿qué? Oxígeno, Hay menos aire. oxígeno. Hay menos oxígeno, ¿sí? Entonces la proporción de oxígeno disminuye y necesitamos adaptarnos a unas condiciones nuevas. ¿Está claro esto? Bien. Último. Ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mezcla de gases, es decir, si tengo más de un gas en un recipiente, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Gas cloro y oxígeno, etcétera, cualquiera, ¿sí? Flúor e hidrógeno, el que se les ocurra, ¿sí? O gases nobles, ¿sí? Helio, por ejemplo, y argón en un recipiente. La presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Es decir, que cada gas se comporta como si estuviera solo. ¿De acuerdo? Obviamente, las moléculas del gas van a
ejercer presión por separado, ¿sí? Cada uno va a ejercer su presión, pero en el conjunto, ¿sí? Lo que me importa es el número de moles de como cada gas tiene una masa molar distinta, lo que me importa a mí es el número de moles de cada gas. Y la presión total la puedo calcular como la suma del número de moles por R por T dividido el volumen. Así puedo calcular la presión total. O bien calcular la presión parcial de cada gas y luego sumarlas. El resultado es exactamente el mismo. Eso es lo que dice Dalton, ¿sí? Cuando hay más de un gas en un recipiente, la presión que ejerce ese gas hace de que la presión total sea la suma de las presiones parciales. ¿Quedó claro? Entonces, fíjense, si yo tengo que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T para cada uno de los gases, y lo sumo miembro a miembro, me queda que la presión de A más la presión de B, por el volumen que es el mismo, es igual al número de moles de A más el número de moles de B, por R, que es una constante, por la temperatura, que es la misma. Como lo sumo, la presión total es la presión de A más la presión de B, que en realidad, fíjense que me da que la presión, ¿sí?, de cada uno, ¿sí?, la presión parcial, por eso es escrita con minúscula, ¿sí?, por el volumen es igual a N por R por T. Y si hago el cociente entre el número de moles, el resultado es exactamente el mismo. Y acá surge un concepto distinto, que lo voy a mencionar ahora, que es el de fracción molar, ¿sí? ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar es el número de moles de una determinada especie dividido el número de moles totales, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, así les queda, que es lo que hice el otro día en clase. Arial Paint. Esto era así. ¿Se ve el Paint de fondo? Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Sí, se ve. No me da bolilla. Bien. Ejemplo. Supongamos que tenemos... vamos a poner en un recipiente oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Y tengo 2 moles de oxígeno y tengo 4 moles de hidrógeno. Bien. ¿Cuál es la fracción molar del oxígeno? Por lo que dijimos recién. El número de moles del oxígeno, 2 moles, dividido el número de moles totales. ¿Cuál es el número de moles totales? 6. 6. 4 y 2, 6 moles. Y esto me daría 2 dividido 6, un tercio, ¿no? 0,3. Sí, un tercio. ¿Qué unidad? Muy importante. ¿Qué unidad? No escucho. ¿En qué unidad me queda? ¿Moles? No, ninguna. Se cancelan. Moles en el Ah, ok. numerador, Moles y moles en el moles se denominador, cancela. se cancelan. Es decir, es una, ¿sí?, una magnitud adimensional. No tiene Genial. unidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál va a ser el número de moles del hidrógeno? Es decir, perdón, la fracción molar del hidrógeno. Eso quise decir.
son 6 moles, perdón, 4 moles, dividido 6 moles. 6 moles. ¿Por qué pongo 9? ¿Sí? Es decir, 2/3. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me da si sumo las fracciones molares? Es decir, si hago 1/3 más 2/3. Un entero. 1. Exactamente. La suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. Siempre. ¿Está? ¿Quedó el concepto de fracción molar? O sea, Sí. tengamos las especies que Sí. tengamos. Si tengo 2, 3, 4, 5 gases. Siempre la suma de cada fracción molar es la fracción. Porque, a ver, si yo hago, fíjense, si yo hago 2/6 más 4/6, me da un entero. ¿Se entiende eso? ¿Sí o sí? Sí, sí. Entonces, la suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. Es decir, que yo puedo calcular una y después hacer uno menos esa y me da la otra. No hace falta hacer los dos cálculos. ¿Quedó? ¿Sí? Volvemos al PowerPoint. El otro día yo hice... así era. Muy fácil. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Sí, se ve. Bien. Entonces, fíjense, la presión parcial es directamente proporcional al número de moles, ¿sí? Entonces, me queda que la presión parcial es el número de moles de A sobre el número de moles totales, por la presión total. Es decir, que la presión parcial es la fracción molar por la presión total. Y si sumo, me da que la presión de un gas es más la presión del otro es la presión total. Yo llego al mismo resultado. Y eso es lo que tenemos acá. Si yo tengo oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno no, dióxido de nitrógeno. En un recipiente, la presión total es la suma de las presiones parciales. Si yo mezclo los dos recipientes, ¿sí? Lo que tengo, si uno está a 159 milímetros de mercurio y el otro tiene una presión de 593, ¿sí? La presión total es la suma de cada una de las presiones parciales. Ahí tienen un ejemplo para hacer. Una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano ocupa un volumen de 21,75 litros. Me piden calcular la temperatura de la mezcla si la presión total es de 0,5 atmósferas y la presión parcial de cada gas. ¿Hacemos el problema este? Así nos queda uno. A ver, me dicen que tengo 4 gramos, así yo paso después de página, de metano y 6 gramos de etano. El volumen es de 21,75 litros. Me piden la temperatura y me dicen que la presión total del sistema es de 0,5 atmósferas. ¿Sí? Y me piden la presión parcial de cada gas. La presión del metano y la presión del etano. Bien. Vamos al Paint. Bien, vamos acá. Esto lo borro. Y vamos de vuelta. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sé que tengo 4 gramos de metano. ¿Sí? ¿Qué tengo que calcular? A partir de los gramos. La cantidad de moles. La cantidad de moles. Y el metano tiene una masa de 12,4, 16 gramos mol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. 4 dividido 16 es un cuarto. 0,25, ¿no? Háganlo por las dudas. ¿Sí? Sí, 0,25. Bien. Y del etano tengo 6 gramos. Carbono 2, hidrógeno 6. Esto lo vamos a ver después en orgánica. Y el etano tiene 12 y 12, 24 y 6, 30, ¿no? Sí. 30 gramos por mol.
Y esto me da 0,20. ¿Está bien? 6, son 6, 2, 3. 0,2. ¿Está bien? Hagan el cálculo, vamos. ¿Da eso? Sí, da eso. Bien. Una vez que tengo esto, puedo calcular la temperatura, si quiero. Primero, yo sé que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Está? Entonces, la temperatura, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a... De acá despejo, ¿no? Me queda la presión por el volumen dividido R o N por R. ¿Sí? La presión me dijeron que es de 0,5 atmósferas. El volumen de 21,75 litros. ¿Sí? Sobre... Más largo esto. 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, y la temperatura voy a poner abajo esto. Queda mejor. Y el número de moles es 0,45, ¿no? Es la suma de los Sí. dos. Es la suma de los dos. Los moles totales. Pues me piden la temperatura de equilibrio de todo el sistema, ¿no? Bien, hagan el cálculo de cuánto da esto. 59,68 puede ser. Puede ser. Ahora pues nos fijamos en el PowerPoint. Igual no me gusta, muy bajita la temperatura, puede ser. A ver. Revisen por las dudas. A mí me dio 294,7, pero... Sí, por eso no puede ser esa temperatura. Por Sí, ahí eso lo hice de nuevo, lo había hecho mal. es muy bajita. 294,7. Coma, sí. En grados, espera, en grados Kelvin, ¿no? Después lo podría pasar si quiero a centígrados, restándole 273, ¿no? No importa. Bien, esta es la temperatura de equilibrio, ¿está claro? Ahora, para calcular las presiones parciales, lo que hago es, si quiero calcular la presión parcial, recuerden que cuando pongo parcial siempre es minúscula, ¿sí? Del metano es la fracción molar. ¿Cómo calculo la fracción molar? Dividiendo el número de 0,25 moles. mol, ¿sí? Dividido 0,45 mol. ¿Sí? Esto lo pongo entre paréntesis. Por la presión total, que ya me la dieron. La presión ya me la habían dado. ¿Sí? Y esto es igual a... 1 puede ser. No. Me parece que no. 2,27. Ahí sí. Ahí sí. Atmósferas, ¿de acuerdo?
Fíjense que la presión parcial, ¿sí? Como la fracción molar no tiene unidades, siempre tiene las unidades de presión, ¿sí? Es más, yo puedo calcular la fracción molar si divido la presión parcial, divido la presión total, es lo mismo. Y si quiero calcular la presión del etano, y estoy seguro de no haberme equivocado, puede hacer 0,5 atmósferas, aplico Dalton, ¿no? Menos 2,27 atmósferas. ¿Sí? Porque si es la suma de las presiones parciales, la total, si a la total le saco la presión del etano, me da la presión del metano, me da la presión del etano. ¿De acuerdo? No puede ser. Creo que es 0,27. Claro, 0,27. Estaba mirando los números y digo, no puede ser. Sí, ahora sí. Sí. Profe, no entendí lo que hiciste en la segunda parte, lo del 0,5 Y si menos. yo sé que la presión total es la suma de las parciales, ¿sí? La total es la suma de las parciales, ¿sí? Para no hacer esto otra vez, que lo puedo hacer, me va a dar lo mismo, fíjate, ¿sí? Pero tengo que poner acá los números invertidos, tengo que poner 0,20 sobre 0,45, ¿no? Porque es la presión, la fracción molar del etano, no del metano. Claro. Pero yo lo que puedo hacer es directamente, si sé que la presión total es la suma de las parciales, si a la total le saco la del metano, me da la del etano. Que tiene que Bien, ser ya entendí. 0,33, 0,23. 23. Claro. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Vamos acá de vuelta. Bien. Bueno, ahí tienen, ven los mismos cálculos. ¿Sí? Daba 2,95 Kelvin, estaba bien. Creo que les dio eso, ¿no? Y era 27,8. Después hay que ver los números acá, ojo. Y 0,222. Fíjense los decimales cuando hacen los cálculos. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. ¿Está? Fíjense que estas son las fracciones molares. 0,25 sobre 0,45, 0,20 sobre 0,45, y si sumo las dos me da 0,5 atmósferas. ¿Está? Lo mismo que hicimos recién. Bien, bueno, teoría hasta acá. ¿Sí? La clase que viene hacemos revisión. ¿Ya les dijeron cuándo es el parcial? Sí, el 24 y el 28. Es en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, vayan haciendo ejercicios, yo la semana que viene les doy repaso. No avanzo tema, o sea que vayan viendo de las guías, de los seminarios, dudas que tengan, cualquier cosa, y hacemos directamente repaso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, después les subo la clase está grabada, y la clase, bueno, que di el martes, que todavía la subí a internet, pero todavía no la linké a la página. Ahora después hago las dos cosas. ¿Sí? Gracias, profe. Dale, gracias. De nada. Profe. Nos vemos la Adiós. semana que viene, Chao, chicos. profe.